¿Te ha sucedido que por más que quieras ahorrar, el sueldo no te alcanza y tus objetivos financieros parecen estar más lejos? Una de las formas en la que podrías estar perjudicando a tus finanzas personales son los gastos hormiga. Si quieres identificar cuáles son para ponerles un freno y lograr que tu dinero no se escape de tu billetera, quédate hasta el final de este video. ¿Qué son los gastos hormiga? Los gastos hormiga son los consumos cotidianos que tienen un valor bajo y por eso suelen pasar inadvertidos en nuestro registro de gastos o presupuesto mensual. Se trata de compras tan pequeñas como las hormigas, pero que juntas pueden representar o un gran gasto o una gran oportunidad de ahorro. Es muy común que al pensar en tus gastos te enfoques en los más importantes, como las deudas que has adquirido o en las compras con tu tarjeta de crédito. Pero son los pequeños gastos diarios los que podrían estar drenando tu bolsillo. Estos no se suelen medir porque no se hace conciencia sobre su necesidad e impacto real. Aquí tienes algunos ejemplos de los gastos hormiga más comunes. El café y la gaseosa que compras todos los días. Los antojos de la tienda como dulces o postres. Comer fuera de casa. Tarifas adicionales en servicios básicos. Suscripciones que pagas pero no utilizas. Cualquier compra por impulso. Ahora que ya sabes lo que es un gasto hormiga y cómo puede estar perjudicando tus finanzas, aquí aprenderás a reconocerlos para que la próxima vez que quieras ahorrar no se te escape el dinero fácilmente. Gastos hormiga y sus principales características. Compras pequeñas. Los gastos hormiga son cantidades reducidas de dinero que sumadas dan como resultado un gran capital perdido. No parecen ser importantes. Al ser desembolsos bajos en cosas cotidianas, pensamos que no tienen mayor repercusión en nuestro bolsillo y no les prestamos atención. No están planificados. Los gastos hormiga no están considerados en un presupuesto. Muchas veces son compras que se hacen por impulso. ¿Cómo identificar un gasto hormiga? Existen algunos gastos hormiga que son más fáciles de reconocer que otros, pero siempre tendrán las características mencionadas anteriormente. Saber cuáles son tus gastos hormiga es sencillo. Lo único que debes hacer es calcular cuánto dinero destinas a estos consumos, siguiendo estos 3 pasos. Reconoce tus gastos diarios, guarda recibos y facturas de los consumos que haces. Después, elabora un cuadro con la descripción de cada gasto diario y su monto. Haz una suma de gastos hormiga de la semana. Repite el paso anterior para todos los días de la semana y suma todos los gastos innecesarios que hayas realizado en ese tiempo. Esta sencilla operación te indicará el dinero que estás destinando semanalmente a los gastos hormiga. Proyecta los resultados. Ahora que ya sabes cuánto gastas a la semana en cosas innecesarias, te recomendamos sacar una proyección de tus gastos hormiga mensuales y anuales para que sepas cuánto dinero estás destinando en realidad. Aunque diariamente parezcan consumos sin importancia para tus finanzas, al final de año representan una suma considerable que dejaste de ahorrar o de utilizar provechosamente. Así que lo que debes hacer es evitar los gastos hormiga. Si te has dado cuenta que estás destinando demasiado dinero a los gastos hormiga, no te alarmes. Aquí tenemos algunos consejos que te ayudarán a controlar mejor tus gastos. Elabora un presupuesto. Este te permitirá saber cuánto dinero puedes gastar y cuánto dinero puedes ahorrar. Dispone un pequeño monto mensual. Destínalo exclusivamente a tus gastos hormiga. Esto te ayudará a controlarlos y no pasarte del presupuesto. Lleva tu almuerzo y snacks a la oficina. Así evitarás caer en la tentación de comer afuera todos los días o gastar demasiado en antojitos. Cancela suscripciones o membresías innecesarias, por ejemplo los servicios de streaming que no usas frecuentemente, plataformas de cine, diarios, etc. Escoge medios de transporte alternativos. Siempre que puedas, movilízate a pie o en bicicleta. Así además relajas tu mente y haces algo de ejercicio. Haz una lista para tus compras. Esto te ayudará a tener control de lo que en realidad necesitas comprar. Examina las facturas de los servicios públicos. Podrías estar pagando más de la cuenta en tus facturas de luz, agua o teléfono debido a cobros adicionales. Disminuye las salidas. Escoge los días en los que vas a gastar con amigos o familia y destina un monto máximo permitido para destinarlo a estas ocasiones. Procura cocinar en casa, en especial si trabajas desde tu hogar. Puedes preparar tus comidas con anticipación en lugar de pedir domicilios todo el tiempo. Seguramente has empleado tu dinero en uno o varios de los gastos hormiga que te hemos mencionado.
Por eso es muy importante identificarlos, tomar conciencia de tus compras y llevar un orden de lo que gastas para que puedas ahorrar más o usar mucho mejor tu dinero. La disciplina y la planificación son dos requisitos esenciales para lograr estos objetivos. Si quieres saber mucho más sobre educación financiera y finanzas personales, no te pierdas todo el contenido que tenemos para que puedas conocer cómo hacer rendir tu dinero al máximo y mejorar tus finanzas para que puedas alcanzar tus metas.